Hoy platicamos sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también le entramos a los temas del día. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Desde hace 23 años que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor y hemos experimentado tanto los beneficios como los inconvenientes que este ha traído a nuestro país. México ha tenido mayor amplitud comercial, no solo con Estados Unidos y Canadá, sino con distintas economías alrededor del mundo. El TLC ha aumentado la eficiencia económica en nuestro país, los flujos de inversión y la creación de empleo. Sin embargo, también se ha tenido que enfrentar a numerosas dificultades en la economía doméstica. Nos volvimos un país predominantemente manufacturero, con empleo precario y sin herramientas suficientes para que las empresas nacionales compitieran con las extranjeras. Hoy que se habla de una renegociación de este tratado, es fundamental tomar en cuenta que no solo se negocia un acuerdo comercial, sino que también es un hecho político el que está en juego. México necesita una postura firme, debe discutir los aciertos y desaciertos que se tuvieron durante estas 2 décadas, pero más importante es aún que se tenga en cuenta los factores económicos que enfrenta nuestro país actualmente. No se puede conseguir beneficios reales solo con optimismo. 9 de la mañana con 5 minutos, comenzamos cara a cara, les recuerdo 33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp en cabina. Escríbenos qué piensas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 23 años después de su entrada en vigor, si crees que le ha dado beneficios o más perjuicios a la economía mexicana y, por cierto, a un día, mañana comienza la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Para platicar de este tema, saludo a Hugo Rangel, él es presidente del Colegio de Economistas de Jalisco. Hugo, ¿cómo estás? Enrique, muy bien, buenos días y pues es un honor estar aquí en tu programa. Gracias, que siempre uno aprende de mucho contigo. Gracias, muchas gracias, Hugo. Al doctor Sergio Negrete, economista y profesor del ITESO y también un habitual en este espacio, aunque te había sido de vacaciones como buen académico. Qué bueno que ya estás aquí de regreso con nosotros. Ya estoy de regreso, Enrique. Gracias por acompañarnos. Y a Luis Gonzalo, al maestro Luis Gonzalo Hernández Camacho, economista y catedrático de la UNIVA. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias. Oye, ¿por qué no empezamos platicando sobre el balance del Tratado de Libre Comercio 2 décadas después? Que digan si... Ahorita tenemos también unos sondeos donde la gente opina sobre el tema. Si creen que nos ha beneficiado, que nos ha perjudicado el Tratado de Libre Comercio, no sé quién quiere empezar. Bueno, Hugo. Realmente tú lo dijiste al inicio, 23 años en la que pues hemos estado observando que hemos aprendido mucho, bien o mal, de un proceso. Si bien podemos hacer remembranzas de que en 1993 se firma y el día 1 de enero del 94 pues entra en vigor. Y yo creo que, yo quiero un poco resaltar que las condiciones del país, a diferencia de los Estados Unidos en ese momento, recordemos que hubo 2 sucesos importantes. Uno, un levantamiento armado en el sur del país, sí, y otro, la devaluación del peso. Entonces ese entorno, fíjense cómo nos da como una plataforma de a lo mejor de miedo, pero de todos modos entramos a un proceso con mucho... Por la renegociación, la negociación había sido previa, ¿no? Porque fue la negociación que previamente sí, fueron 3 años y se da en ese momento con muchas expectativas. Yo me he desarrollado mi actividad como economista de Estado en el sector agropecuario y había muchos retos en ese momento, situaciones de más temor en el aparato productivo, pero 23 años después, bueno, yo creo que ya podemos inclusive al rato hablar de cifras. ¿Nos ha beneficiado o perjudicado? Los números son claros, contundentes y hay un beneficio económico. Sergio Negrete. Yo te diría lo mismo, Enrique, pero aparte haría énfasis en algo específico, porque habrá gente que te diga no ha beneficiado y tendría números para sustentarlo. Por ejemplo, dirían, bueno, que la economía mexicana está creciendo más que antes del tratado. No. Pero hay que ver las zonas, estados que sí están pegados. Entonces, o incluso los que no estamos pegados, ¿no? Como Jalisco. Exacto, pero sí, digamos de Bajío, de centro para arriba. Porque realmente la zona,
Aquí el problema es que el sur no se ha integrado. Ese es realmente el problema y arrastra al resto del país. Entonces, más que manejar la cifra global de crecimiento, que yo no digo que no haya que citarla, evidentemente sí, pero es destacar, pues reitero, de Bajío para arriba. Ya no hablemos de Nuevo León, ya no hablemos de California, de Baja California. Entonces, realmente sí ha beneficiado, ha convertido al país en una potencia manufacturera, que se puede decir que está lleno de empresas extranjeras y que no aportamos mucho. Sí, y siempre que no hay valor agregado. asteriscos No, que y poner, ¿no? y los hay muy potentes, Sí. ciertamente, no se puede negar. Pero ha transformado radicalmente a México y realmente, aparte de ser una economía cerrada, estaba el muro de Berlín y estaba el muro de la tortilla, ¿no? O el muro del nopal, también le decían. Pues ya ni quien hable de esa clase de muros. También se cayeron esos muros. Bueno, ya vuelven otros muros, ¿no? Pero sí, Sí. Hace algunos años nadie hablaba de muros. Luis Gonzalo Hernández, ¿nos ha beneficiado o perjudicado el Telecán? En términos generales coincido, nos ha beneficiado. Y la apertura siempre beneficia en muchos sentidos. Macro nos ha beneficiado. En el aspecto micro también, es decir, en la productividad de las empresas, en el desarrollo de ciertos sectores, también nos ha beneficiado, puesto que hemos tenido que transformar, como ya lo decía Sergio, hemos tenido que adaptarnos, abrirnos y generar nuevos cambios que nos permiten insertarnos de mejor manera en la economía, no solo global, sino en este bloque de Norteamérica. En términos generales, sí, mi opinión también es que nos ha beneficiado. Y en términos particulares también. Ahora, habría que analizar ciertos impactos en sectores ya particulares y en sectores estratégicos, o como lo mencionaba Sergio, territorialmente. Hay ciertas áreas de nuestro país que necesitan insertarse. A ver qué opina la ciudadanía. Ayer salimos a hacer unos sondeos y van a ver que hay opiniones divididas sobre este tema del Tratado de Libre Comercio. ¿Consideras que México se ha visto beneficiado por el Tratado de Libre Comercio? En mi opinión sí, en mi opinión yo creo que sí tenemos beneficios. No tengo idea de cuáles han sido los beneficios. Para serte franco, creo que muy poco se ha visto beneficiado. En algunas cosas ha sido beneficiado, en algunas cosas ha sido perjudicado. 9 de la mañana con 11 minutos, ahí está. División de opiniones. ¿En qué sustentarías? Los tres dijeron que nos ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio. Hugo, ¿en qué sustentarías esa afirmación? Porque tal vez algún ciudadano te puede decir, oye, ni mi familia gana más, ni tenemos un mayor poder adquisitivo, ni tampoco vemos una sociedad más digamos, con mejor distribución de la riqueza. Es decir, ¿en qué podemos sustentar este éxito que ves del Tratado de Libre Comercio? Mira, lo podemos ver en los bienes materiales que disfrutamos hoy, después de 23 años, que evidentemente pues, se refleja un mayor bienestar, tenemos pues, más ventajas materiales, pero déjame decirte... Ventajas materiales, ¿a qué mercado podemos acceder? ¿A qué mercados podemos acceder? Yo nada más vería, porque los números nos indican que en 1993 México exportaba 18,000 millones de dólares de diversos productos, y hoy, 23 años después, al cierre de 2016, la exportación en general fueron 120,000 millones de dólares. En fin, son números fríos, pero ¿eso qué te refleja? Eso va a traducir en un desarrollo de la industria, la proveeduría, de todo el ente productivo que está exportando a ese mercado. Ahora, decía Sergio, una economía abierta de México, ¿qué sería, Sergio, después del GATT, que fue el que marca el cambio de México cuando era una economía cerrada a México? Sí. Bueno, también el crecimiento comercial, la economía está constituida de tres elementos: producción, distribución y consumo. La distribución es la parte del comercio. Entonces, el comercio es un motor de la economía. Sí, cierto, no se refleja a lo mejor en un crecimiento económico los indicadores de comercio, pero sí el efecto a la sociedad es evidente. El aparato productivo es el que te genera las posibilidades del ciclo económico que pueda crecer. ¿Cómo beneficia? Yo sostengo eso. ¿Cómo beneficia en la vida cotidiana de las personas? Bueno, las posibilidades de accesar a medios de comunicación como un automóvil, el bienestar de bienes materiales como tus aparatos electrónicos, el acceso a los créditos en tu vivienda. Ciertamente, si la brecha económica de la sociedad es muy amplia, los ingresos personales de los sueldos son bajos, que es un tema que creo que se va a ver ahora en la renegociación, pero sí ese es un efecto
directo del beneficio. Sergio, no son un grupo de empresas los que realmente han disfrutado estos beneficios y que, digamos, el resto de pequeñas, medianas, en realidad no han podido competir con con las empresas en Estados Unidos y en Canadá. Tienes mucha razón en que el gran exportador es el beneficiado, vamos a llamarle así. O sea, la integración, por desgracia, se esperaba mucha integración de cadena productiva, que fueran surgiendo, qué sé yo, tipo Japón, tipo Corea, pequeñas empresas que fueran, y realmente algo ha habido, pero no en ni mucho menos como se esperaba. Pero tienes razón, pero deja de decirte el lado del consumo que también apuntaba cierto. Hugo. O sea, tienes el lado del productor, pero tienes el acceso que tenemos ahora a toda clase de bienes y servicios. Y aquí ya como son 23 años, ya lo que tienes aquí y vas a tener en tus encuestas es una brecha generacional brutal. La voz de la persona que dijo, pues yo no sé, me sonó muy joven. Sí. A lo que quiero decir es que yo creo que ella ya nació TLC. O sea, ella ya es generación que creció con y no sabe y qué bueno, del México ochentero, setentero, cerrado, en que pasar frontera era una locura, en que pasar... Incluso que la diversidad de productos a los que accedías era muy limitada. Y te ibas ¿no? a Estados Unidos a comprar cosas y estabas dando mordida en la aduana, fuera del aeropuerto. Digo, hablando de las cosas como son, pues era una corrupción en las aduanas pavorosa. Entonces, realmente ha transformado mucho al país. Ese acceso, esa diversidad. O sea, ¿cuántos coches cuántos coches se producían en México? Las no solo marcas. En cantidad, las marcas. No sé cuántas eran en los 80. No, pues básicamente tenías supongo. Volkswagen, 10, Ford, General Motors y modelos. Y ahora, bueno, entonces realmente ha transformado este país, pero sí, falta ese elemento que es el crecimiento económico. Tal vez Luis Gonzalo tiene mucho que ver con las expectativas y la narrativa también en que se sustentó el Tratado de Libre Comercio en los 90s, que era la idea de una región y de tres economías tan disímiles como la canadiense, la estadounidense y la mexicana, que pudieran llegar a converger. Y cuando vemos que las distancias entre la economía mexicana y la americana siguen siendo muy importantes, pues uno dice, el Tratado de Libre Comercio, que tenía como objetivo cierta convergencia económica, pues parece que no dio resultados, al menos en esa materia, ¿no? Parece. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la oportunidad se presentaba. Antes no existía esa oportunidad. Si lo vemos en el sentido de que hay esa oportunidad, por ejemplo, la integración de cadenas productivas, existía como oportunidad, no se llevó a cabo, no se dio por diversas razones. Sin embargo, las políticas económicas sí se transformaron, es decir, la búsqueda de una mayor integración en los sectores productivos se buscaba. Quizás los instrumentos no fueron adecuados, no se dieron las condiciones para que esta integración se diera, pero existía la oportunidad. Eso es una cuestión importante. Y la otra cuestión es que ciertamente las políticas, las estrategias de integración tuvieron que modificarse. Ese también es otro cambio. Nosotros vivimos un cierto tipo de política económica antes del Tratado de Libre Comercio. Después del Tratado de Libre Comercio se intentaron nuevas estrategias, por ejemplo, la integración de más empresas al comercio exterior. Y si observamos las cifras, aunque la balanza comercial, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, ha sido no favorable para México, sin embargo las exportaciones, como ya lo mencionaba Hugo, han tenido un crecimiento importante en todo este periodo. ¿Y qué significan esas exportaciones? Significan un mayor ingreso de reservas para México, que son importantes para su desarrollo. Entonces, en ese sentido, sí, en el sentido del discurso existía la oportunidad. Eso es importante señalarlo. Vamos al corte, 9 de la mañana con 17 minutos. Estamos en Cara a Cara. Escríbenos 33 18 80 76 41. Seguimos platicando sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que comienza el día de mañana. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 21 minutos, ya nos están llegando muchos mensajes sobre el tema que discutimos esta mañana, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que comienza
mañana, que hemos esperado prácticamente desde enero que comenzó la administración de Donald Trump, y el mismo presidente de los Estados Unidos ha colocado 18 meses de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, este será tema para rato. Estamos con Hugo Rangel, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, con Sergio Negrete, economista y profesor del ITESO, y con Luis Gonzalo Hernández Camacho, economista y catedrático de la UNIVA. ¿Qué debe defender México en su renegociación del Tratado de Libre Comercio? Tengo la impresión de que no están claras las prioridades de México en esta negociación, esta renegociación. Empezamos contigo, Hugo. Mira, yo creo que una circunstancia política electoral de un personaje que conocemos que se llama Donald y se apellida Trump, presidente ahora de Estados Unidos, su discurso político en el 2015 fue directo a, no ni siquiera renegociar, es decir, no queremos el Tratado de Libre Comercio porque es deficitario, ¿verdad? Eso porque nos perjudica, ¿no? Que nos favorece a México. Que favorece a México. Pero eso, ojo, abrimos los ojos en México, porque si vemos que en el Tratado de Libre Comercio desde 1992 se estableció un grupo de trabajo que iba a monitorear, evaluar el seguimiento de todos los temas que se estaban desarrollando. Entiendo que cada 4 años se reunía ese grupo, pero no trascendía más allá de cómo estaba evolucionando. Una reunión de técnicos, ¿no? De técnicos, sí. Exactamente. Entonces, ahora, pues ante esta circunstancia, bueno, ahora yo soy el presidente de Estados Unidos y su línea es ella. Pero sin embargo, ¿a qué nos lleva? Que precisamente esto ha fortalecido la integración de la industria nacional, de los actores, del comercio, y están viendo todas las ramas de las actividades, dónde nos puede afectar, dónde nos puede beneficiar. Evidentemente, por ejemplo, la parte agroalimentaria, pues ha beneficiado hasta el mismo productor, porque eso ha un proceso de innovación, de modernización, todas las transferencias tecnológicas se reflejan en una mayor productividad y producción. Hay algunos temas, por ejemplo, del maíz quizás no tanto, porque pues importamos, en fin, pero a lo que es ese movimiento político electoral nos ha llevado pues a despertar, y sí las expectativas, yo las veo así con optimismo, sinceramente. Mejores que en enero tal vez, ¿no? Totalmente. Porque en enero sí pensábamos, salir de esta vivo parece imposible, ¿no? Sergio Negrete. Sí, digo, ya es ganancia que Sí. Trump no ha denunciado el tratado. Ahora, ciertamente es legalmente cuestionable si tiene la autoridad para denunciar el tratado, o sea, nada más con su firma salirse Estados Unidos del tratado. Que lo va a amenazar, ¿no? Es mucho la es la postura de amenaza Trump. permanente. Pero bueno, Sí. ahí sí creo que la corte es muy sólida en Estados Unidos. Sí, es el estilo trumpista, ¿no? Sí. Estar siempre el manotazo sobre la mesa, los gritos, pero ya le conocemos y aparte de todo está debilitado, no es un presidente fuerte. Yo quiero pensar que entre los republicanos que hay pro libre comercio, que son muchos, y los demócratas no tanto peculiarmente, pero que por ser anti-Trump, entonces sí harían en el Congreso un bloque fuerte que no permitiría salirse del tratado. El problema aquí con Yo a los demócratas no los veo tan metidos en renegociar en buenas condiciones el tratado para México. Porque aparte ellos ponen siempre como punto la defensa de los derechos de los trabajadores, ese tipo de cosas que complican la negociación del tratado. El punto uno. Y por cierto, lo de defensa, cuestiones laborales también es algo que trae Canadá. Que trae Canadá. En esta negociación, cuestiones ambientales y laborales. Lo que he escuchado, y para variar con Trump no tiene mucho ni pies ni cabeza, no sé qué tan fundamentado sea, es de que quiere exigir que suban los salarios en México. Bueno, pues digo, yo también, la verdad, sí, ¿no? Hombre, pero bienvenido. Sí, el asunto es el cómo, ¿no? Sí, el debate es el cómo, realmente, cómo propiciar la alza, ¿no? Sí, como si, bueno, pudiéramos hacerlo por decreto, ¿no? Para variar, pero bueno, Sí, pero ¿cuáles serían, Sergio, desde tu punto de vista, las prioridades de México en esta renegociación? La prioridad de México te va a parecer peculiar. Yo creo que debe de ser preservar lo más posible el libre comercio. O sea, que no haya obstáculos, y entre ello, por ejemplo, está defender el capítulo, creo que es el 19, el de solución de controversias, sí. que Estados Unidos quiere desaparecer. Pero lo bueno es que ahí los principales interesados no somos nosotros, son los canadienses. Canadá. En ese sentido... O sea, ahí México y Canadá pueden jugar juntos en la negociación, digamos. Sí, paradójicamente, o suena como que dices, bueno, ¿qué es el objetivo principal? Pues preservar el libre comercio. Entonces, evitar que se suban aranceles, tarifas, toda clase todo de obstáculos no arancelarios, que son de los peores, porque lidiar con ellos es complicadísimo. Entonces, realmente, pues, si hay algo que nos pueda hacer exportar más e importar más, por cierto, o sea, no está reñido, no se trata de exportar más esta imagen que tiene tanta gente, se trata de comerciar más. Ojalá que eso se logre, porque Estados Unidos, o Trump, siendo específicos, con lo que está obsesionado es con el déficit, que por cierto no es nada al lado del de China, pero
pues no hay manera de razonar. Bueno, es un poquito más fácil meterse con México Sí, que con China, ¿no? mucho Que aparte más. al que le debes tanto dinero. Luis Gonzalo, Sí. ¿cuáles deben ser las prioridades de México en esta renegociación? En esta renegociación, las prioridades deben ser parecidas a las que se establecieron en un inicio. Si observamos, la economía mexicana se abre al libre comercio. El impacto, sí, algunos sectores desaparecieron, sectores puntuales, por este efecto del libre comercio. Sin embargo, otros sectores se fortalecieron. Lo que comúnmente se dice, ¿verdad? O sea, poco veneno no mata, sino fortalece. Y en este caso, una apertura comercial como la que se dio, fortaleció a ciertos sectores. Por ejemplo, el sector agropecuario en términos generales. No voy a entrar en detalles. En un principio no, después empezó a tomar, en un principio sí tuvo un impacto muy fuerte. Exacto, ¿no? sí. Los primeros 5 o 6 años. Los impactos ya los recibimos, o sea, no vivimos en las mismas condiciones. Bueno, y Jalisco antes es de un la caso apertura. claro, ¿no? Así De es. esa transformación. Sí, y sin embargo se transformó. Entonces existen ciertos sectores que deben ser fortalecidos. Por ejemplo, ¿cuál? El sector de transformación interna, no el que tiene que ver con la inversión extranjera directa, que es grande. O sea, las empresas que ganan a través del Tratado de Libre Comercio, que son extranjeras, ellas, ya están fortalecidas. O sea, precisamente el Tratado de Libre Comercio les fortalece, pero la planta industrial interna necesita ahí cuidar cuáles son los elementos que permiten una mayor integración al exterior. Y los otros sectores las áreas del sector agropecuario también. Es importante seguir manteniendo esas condiciones favorables para México. Ahora, Sí, en esos sectores son en los que el Tratado de Libre Comercio debe renegociarse para fortalecer a los sectores productivos. Yo básicamente sería fortalecimiento a los sectores productivos, buscando esta mayor integración. Sergio, ¿quieres comentar algo? No. Te iba a decir, Hugo, sobre este tema, ¿habría sectores que proteger dentro de esta renegociación que México no tendría que poner sobre la mesa o tendría que estar a favor de que se discuta cualquier cosa relacionada con la relación trilateral económica? Mira, yo pienso que más que proteger es impulsarlos, o sea, es detonarlos con los mecanismos necesarios que pueda haber desde el financiamiento, desde la capacitación, de la transferencia tecnológica. Bueno, ahorita lo que comentaba Luis Gonzalo, quise acordarme de a qué sectores les afectó directamente, qué ramas de actividad. No sé si, por ejemplo, el juguete, el calzado, Sí, ganaderos textil, también, sí. Ganaderos, En su o sea, momento. pero fíjate que con el paso del tiempo se van reinventando, se van transformando. Yo cito, y ahorita lo mencionaban, el tema del sector agropecuario en su conjunto. Por ejemplo, la producción intensiva de alimentos, hortalizas, por ejemplo, empezó a crecer a partir de 1995, ya en ejecución, en la práctica, algunos de los temas del libre comercio. Y la producción intensiva, que es la de producción bajo invernaderos, por ejemplo, en 1997 había 1,000 y tantas hectáreas cubiertas para producción de hortalizas, tomate, en fin, berries todavía no empezaba, por cierto. Y para el 2010 había 10,000, aproximadamente 9,000 y tantas hectáreas, 6,000 y tantas hectáreas. Hoy, a 2016, hay 10,000 hectáreas, nada más de una asociación de productores de hortalizas. ¿A qué voy? Es un sector primario, es el sector agrícola, fortalecido, creciendo un mercado, fortaleciéndose y capacitándose los productores que son fundamentales en esto. O sea, sí hay inversiones de las comercializadoras de Estados Unidos, que además pues, es el sistema que está imperando. Entonces es un sector no que se deba de proteger, al contrario, inclusive incitarlo a que, bueno, ahorita iba a pensar en otros mercados, no es cierto, tenemos el de Estados Unidos y para ahí tenemos con 318 o 310 millones de consumidores potenciales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el mercado de Estados Unidos pues, es el que hay que cuidar y entonces meternos a la negociación o que entren a la negociación quienes tienen que ver en sus sectores productivos, ¿no? Sergio, el mercado energético, por ejemplo, hay que cuidarlo, que entre en la mesa de negociación. Ahora sí que iba a comentar eso precisamente, que tuvimos en su momento la negociación del tratado como las áreas donde ahí sí Ahí no había que tocarlas, ¿no? Era, más por asuntos políticos, me parece pues, por supuesto, que eso pensaba pero Salinas lo que en su momento. era un poco la banca, que Sí. se protegió en su momento fuerte, sobre todo la energía, ya no hablemos del petróleo que era en Pero, su por ejemplo, momento. Canadá tampoco quiere meter el tema energético en discusión, ¿eh? Más por asuntos ambientales. Pero tampoco quiere que esté sobre la mesa ese tema. Pero ¿no? la cosa es que nosotros ya abrimos unilateralmente
Y no digo que haya sido algo malo, más bien que lo que era sagrado antes ya no lo es. Entonces yo ahí sí no vería francamente vacas sagradas, vamos a decirlo de esa manera. No se me ocurre francamente un solo sector. Pero bueno, tú ya sabes que yo soy muy pro libre comercio, entonces en ese sentido mi subjetividad me hace que Ahora, dices, bueno, ¿qué protegerías? Yo te diría nada. Una cosa, Sergio, es, desde mi punto de vista, la discusión técnica que habrá de las mesas, aranceles, discusión sobre impuestos, todo. Y otra, creo que es la discusión política sobre el tratado. Y creo que Trump va más a esta segunda. Es decir, más que ganar técnicamente en la mesa, creo que lo que Trump quiere es ganar mediáticamente. Es decir, derroté a México, ¿no? Los derroté. Y ya encontré incluso en la negociación del Tratado de Libre Comercio la forma en que vamos a pagar el muro fronterizo. Y decía, creo que lo escribió Enrique Quintana, no me acuerdo si la semana pasada, en donde decía, tal vez México y Canadá deben dejar a Trump que gane esa discusión, que gane ese debate político, ¿no? Porque tal vez en México no es tan importante el debate político. El técnico tal vez es más importante, ¿no? Absolutamente de acuerdo con Enrique. Digo, realmente, oiga, gané. Sí, ganaste. Felicidades, qué bien. Oye, que eso fortalece a López Obrador en términos políticos. Sí, si se ve un presidente débil que no pudo negociar un tratado adecuado para México, aunque en la práctica sí haya tenido beneficios, pues el discurso político va a ser no pudo con Trump, ¿no? Ahora, pues se mezcla política, se mezclan muchas cosas. Ahora yo te defendería en ese aspecto específico de que salvo que se viera realmente algo muy concreto, o sea, que decir, le saqué a los mexicanos este dinero que va a ser para el muro. Exacto. Pues esas declaraciones trompistas no sé qué tanta resonancia tendrían. Obviamente López Obrador. A mí me parece que el muro sí. Y toda el muro es un tema muy simbólico, ¿no? Sí. Tal vez otros asuntos no tanto, pero el muro. Sí, pero el hecho de que nos dobleguen la mano para pagarlo. No, pero yo ahí sí no veo manera alguna que Trump pueda proclamar una victoria clara. O sea, no de que diga, este dinero me lo están entregando. Y para mí también, para Peña Nieto, esa es una línea roja dentro de la negociación. Impresionante. ¿No? Luis Gonzalo, el discurso político, ¿cómo México tiene que lidiar con eso en Estados Unidos? Y después de lo que vimos el fin de semana, por cierto, es una locura. Sí, el discurso político ciertamente tiene un peso, y este peso se va más allá de las cuestiones puramente políticas. Sí, incluso influiría a México, como lo acabas de decir. O sea, por ejemplo, si el Tratado de Libre Comercio no se renegocia o no, México no obtiene ventajas en esta renegociación, es claro que eso se va a utilizar para pegar políticamente en lo interno. Pero lo importante es qué repercusiones tendría, más bien en términos ya de económicos puramente, ¿no? Puramente, por decirlo así. En términos políticos puede ser su manejo muy favorable para una u otra parte. Por ejemplo, si Trump dice, bueno, ganamos, pero ciertamente ¿qué ganaron? O sea, ¿qué es lo que se va a ganar en esta renegociación? O simplemente si se dejara de renegociar, como se ha argumentado, ahora se paran y ya no se renegocia. Bueno, ¿qué se gana en términos económicos? En términos políticos sí, pero ¿qué tanto va más allá de esta ganancia política? No puede seguir sustentando éxitos políticos de esta manera en el transcurso. Yo no sé si puedo o no, pero creo que lo va a hacer. 9 de la mañana con 35 minutos, vamos al corte, estamos en Cara a Cara. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 38 minutos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Zona 3, 91.5 de FM, platicando con el doctor Sergio Negrete, economista y profesor del ITESO, con Hugo Rangel, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco, y con Luis Gonzalo Hernández Camacho, economista y catedrático de la UNIVA. Ya hablamos de las prioridades que México tiene que defender dentro de esta renegociación. No sé si ustedes ven que México y Canadá en esta negociación pueden realmente llegar a ser una especie de equipo. O si ven que el hecho de que para Estados Unidos y para Trump en particular no sea una amenaza a Canadá, esto hace que la renegociación vaya a ser, sobre todo desde el punto de vista de dos renegociaciones bilaterales y no tanto una renegociación trilateral. Sergio, no sé cómo ves ese escenario. Yo sí veo suficientes áreas comunes como para que sí de facto haya ciertas alianzas. De entrada que Trump ya le pegó con medida proteccionista a Canadá, que es lo de la madera. De la madera. Entonces ya los canadienses vieron que proteccionista es, ahora sí que en serio, no es nada más retórica. Entonces supongo que eso los va a empujar a buscar terreno común con los mexicanos
Y no que vaya a ser un 2-1, claro, obviamente la fuerza la trae mucho Estados Unidos, pero sí que en varias partes, en lo de capítulo 19, lo de controversias, o sea, sí veo varias áreas comunes y otras, por supuesto, en que cada país va a decir, mira, pues a mí me conviene ir por este lado y no haya tanto, pero no, realmente sí veo potencialmente ciertos acuerdos. Quiero creer, ojalá, que eso, por supuesto, no se sabe, es obvio, que hay mucha comunicación entre Ciudad de México y Ottawa, ojalá, y que en ese sentido, a la hora que se llegan a las mesas, haya ya ciertas cuestiones comunes, al menos por debajo de la mesa, vamos a decir así. Luis Gonzalo, la economía digital y todos estos temas que no estaban en 1991-92, ¿cómo renegociar eso? O más bien, ¿cómo negociarlo? Porque ni siquiera se platicó en un principio. Sí, precisamente una de las ventajas que tiene México es esta reforma que se realiza previo a la renegociación o a la inserción en el Tratado de Libre Comercio. O sea, tenemos una reforma en telecomunicaciones o en comunicaciones que precisamente busca fortalecer este sector. Ahora sí es un sector nuevo que no existía en la economía. Sin embargo, México tiene fortalezas, sobre todo técnicas y de ambiente. O sea, en México existe un ambiente para el desarrollo de nuevas tecnologías que se está dando en este tiempo, que se está dando en este periodo. Los tres países tienen estas fortalezas, pero México no se queda atrás. México tiene el nivel para aprovechar en este sector las ventajas que tiene. Por eso sí es un sector importante también, que sí es necesario que esté contemplado en esta renegociación y va a salir fortalecido. Esa es como una expectativa. Hugo, y fíjate, Enrique, que lo estamos viendo en este crecimiento del comercio electrónico nacional. Simplemente nacionalmente ve el crecimiento tan, pues iba a decir desmedido, no sé si es la palabra correcta, pero todas las empresas están entrando a esa fase del comercio electrónico. No sé cómo vendría, porque es un tema que está contemplado ahí. Hay una importación importante de productos de Estados Unidos vía comercio electrónico, y ahí está jugando un rol muy, muy importante todo lo que es la logística de la importación, ¿cómo se llama? Pues las empresas, ¿no? de mensajería. Entonces yo no veo cómo vaya a ser esa negociación. Lo que es clarísimo es que este es un área de oportunidad y a lo mejor son las que se van a proteger o a desarrollar. Sergio, ¿cómo protegernos de los impactos pues indeseables de un tratado de libre comercio que siempre existen? Por ejemplo, lo que ya hablábamos, la desigualdad, la falta de distribución de la riqueza, es decir, que haya pocas empresas que aglutinen todo y muchas empresas que en realidad no pueden acceder a este mercado. Muchos países lo hacen a través de la red de protección social, educación, salud, seguros de desempleo, pero en México tenemos un estado de bienestar pues mínimo, o realmente un estado de no bienestar, ¿no? Del malestar. Sí. ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano sabiendo que siempre tienen consecuencias negativas los tratados? Si bien tiene todo esto que hemos platicado, también tiene externalidades negativas, ¿no? Sí. Aquí es una respuesta general realmente, porque lo que voy a decir no aplica solo para que beneficie el libre comercio, es beneficio en general. Aquí es Estado de Derecho. Es realmente, si tú fortaleces Estado de Derecho, si puedes abrir una empresa sin miedo a que te llegue un extorsionador al día siguiente, ya es una enorme ganancia que permite, pero reitero, yo sé que esto no es solo cuestión del tratado, pero esta ya es la gran falla del gobierno mexicano, ¿no? El derechos de propiedad, certeza, o sea, ¿qué inversionista se lanza, ¿no? a producir, a comerciar con el ambiente actual? O sea, realmente, si de por sí es heroico ser empresario en este país, por muchas razones, ahora agregado esto... Algunos empresarios, ¿no? No todos. Sí, entonces, otros son más bien herencias y administraciones y beneficios del sector público. Ah, no, por supuesto. En ciertas regiones. No lo entiendo, pero digo, ser empresario es un héroe y también ser un empleado también es un héroe en este país, ¿no? Entonces, pues... ¿Tú crees que Estado de Derecho nada tendría que hacer el Estado en materia de proteger ciertos... nada? Incentivos, dejar nada más que exista certeza de propiedad. Soy muy escéptico, te lo confieso, tú lo sabes, de que un burócrata decidiendo qué clase de incentivos puede dar a una empresa para que ésta sea exitosa. No digo que no pueda... Fiscales y de ese tipo, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, das un incentivo fiscal y inmediatamente otras empresas lo van a aprovechar para dejar de pagar ciertos impuestos. O sea, luego, no siempre, pero
tienes el potencial de distorsiones siempre presente. Entonces, por ejemplo, este corredor el transísmico que se está planteando, todas estas zonas que México nunca había hecho de zonas económicas, ¿no? Las zonas que son económicas aspirinas, especiales. del sureste, ¿verdad? Son aspirinas, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas. Pues, realmente ves, y por supuesto, la escasez de recursos del gobierno mexicano. Es que me parece que si el Tratado de Libre Comercio sigue exactamente igual y el Estado sigue siendo exactamente lo mismo, pues veremos todavía un país partido. En zonas que tienen acceso y tienen beneficios por su competitividad, por muchas cosas, y otras zonas del país totalmente pauperizadas. Geográfica y socialmente. Luis Gonzalo. Sí, el sector financiero en México está en manos de la banca, bueno, la banca específicamente está en manos de extranjeros, ¿verdad? No es propiamente nacional. Esto limita el financiamiento, limita el crédito a los sectores productivos estratégicos que para eso era la reforma financiera que propuso Peña Nieto. Sí, entonces... Bueno, para eso eran todas sus reformas y miren en dónde andamos. Sin embargo, no se ve todavía. El gobierno, que pudiéramos decir que son mínimos los apoyos que otorga a los sectores productivos, la consideración que hacemos es que debieran de seguir existiendo, porque aunque sean recursos limitados, los subsidios siempre han apoyado, sobre todo, por ejemplo, al sector agropecuario. El sector agropecuario es pero bien canalizados, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, Procampo pues, es hiper regresivo. Sobre todo va a grandes tenedores de tierra, ¿no? Así es. Sin embargo, que siguieran existiendo con una reglamentación específica hacia qué sectores deben canalizarse, pero de que el gobierno debe seguir apoyando a estos sectores, consideramos que es importante. Hugo. Fíjate que ahorita que mencionas lo de la reforma financiera, pues no se refleja todavía en el cambio de mentalidad de la banca, el intermediario, el dispersor del crédito o la banca comercial, porque sigue siendo primero el sujeto del crédito más que el objeto del crédito. Entonces sigue limitado el flujo financiero para que detonen las empresas, y hablo de las pequeñas empresas productivas. Aquí, por ejemplo, en Jalisco, Sergio, ¿qué será? El 80% de pequeña o empresa familiar, sí, que generan la riqueza económica, sí, pero sí está muy limitado ahí el financiamiento, y entonces, bueno, este impacto del financiamiento pues no alcanza a detonar. Yo aquí vería también quiénes son exportadores, porque por ejemplo, en el caso de Chile es un exportador neto, inclusive de productos agroalimentarios, pero el modelo de exportación está el productor primario asociado con profesionistas. El mercadólogo, el abogado, el ingeniero, el médico veterinario, en fin, dependiendo del tipo de producto, crean sus figuras jurídicas, pero lo hacen a través de los consorcios de exportación que tienen la logística, el proceso, pero ya entra el productor en la exportación en forma indirecta. Aquí en México, pues, en el caso de las berries, que ha detonado de hace 8 años, más o menos, sí, para acá, bueno, pues las empresas comercializadoras son las que rigen cómo es el proceso desde la parte tecnológica hasta el mercado. Claro, te va orientando al productor, pero no es exportador el productor, fíjate. Vamos al corte, estamos en Cara a Cara y leemos sus mensajes. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 50 minutos, escríbenos 33 18 80 76 41. Algunas preguntas para los 3 economistas que nos acompañan esta mañana en Cara a Cara. Nos dice Sergio Cruz: maestros, qué gusto escucharlos. ¿Puede haber detrás una estrategia del PRI para después del 2018 por si pierde? Desde que se le vio con fuerza el PG, el PRI ha adelantado sus agendas más trascendentes. Me gustaría una opinión. Saludos. Muros, puentes y litorales, ¿qué opinan? Va muy flaca la caballada quienes negocian el tratado. Y la economía de guerra, tenemos potencial, dice Sergio Cruz. No sé si quieren responder a alguno de los temas que plantea, que son muchos. Sergio. Pues, a mí me ha llamado la atención mucho si la falta de esos viejos lobos negociadores, Luis de la Calle, Jaime Zabludovsky, Pedro Noyola, o sea, tenemos... Jaime sí está.
Sí, dentro sí del equipo de está negociadores, ¿no? ¿Formalmente? Sí, según yo sí. Bueno, ahorita lo comprobamos, pero según yo lo vi en el organigrama que presentaron. Que lo que, digo, yo viendo el equipo... ¿Que son necesarios, no Sergio, dices? Sí. Ellos. Que los extraño así. Ok. Igual están de asesores un poquito Sí. más Tal externos. vez, sí. Y con eso sería suficiente, dicho sea de paso, no los tienes que tener en la foto. Ujú. Ojalá. Pero sí, yo esperaba realmente nombres de mayor peso, ciertamente. Lo Oye, que- aunque está muy atomizado ahí, porque yo estaba leyendo una nota en días pasados que el famoso cuarto de junto, ¿qué es el cuarto de junto? Pues es el que está atrás de los negociadores, y ese cuarto de junto son, creo que hasta 20 mesas temáticas, ¿eh? Sí. En cada mesa temática hay expertos, desde empresarios, investigadores. Pero después Trump académicos. te va a desconocer lo que hacen esas mesas, ¿no? Pues mira, como hizo en la llamada telefónica con Peña Nieto, que le dijo, oye, yo platiqué esto con Kushner. Y, pues, ¿quién es Kushner? Él negociará lo que él quiera, ¿no? Sí. Yo no tengo nada que ver con No, él. yo creo que ni sabe que fuera mi empleado. Sí, yo creo que esas ni sabe de la existencia de esas De mesas. esas mesas, juntas, digo. ¿no? Creo que es una buena estrategia, Sergio, para mi gusto, el que lo están viendo, en ausencia aparente de estos expertos. aparente. ¿verdad? Y en el caso de que el Esa es PRI, una de que el excelente PRI utilice esta Sí. renegociación con miras a 2018, yo creo que es inevitable, ¿no? Ah, Bueno, a ver, La política tiene sus reglas naturales. Hombre, deja tú y uno es esta politizar esta todo. negociación, sabemos perfectamente que se va a reproducir Estado de México en escala masiva. El gobierno va a arrojar todo. Todos con total descaro en programas sociales. Van a hacer lo imposible por derrotar al PG, por supuesto, en Que es el primerísimo principal, lugar, ¿no? pero luego al Frente Amplio y luego a quien se les ponga enfrente. Van a hacer todo lo que puedan. Yo, en ese sentido, no diría que esta negociación es una parte de esa estrategia, porque, bueno, esto fue realmente Trump. Que se pueda tratar de aprovechar, de acuerdo, pero no hay que tener ninguna duda. Pero en términos El gobierno- políticos parecería más sensato, Luis Gonzalo, que el nuevo presidente negociara esto, ¿no? Sí. Más que Peña, aparte un presidente con el 18% de aprobación. No sé si Así tiene es. toda la O credibilidad. o los y cercanos a legitimidad. esos candidatos, puede O, ser. o un equipo multipartidista, Sí, sociedad por ejemplo. civil, no sé, pero que tanto caiga sobre Enrique Peña Nieto, me parece que no es lo mejor para los intereses de México. No es lo mejor, sin embargo es lo que se está dando y en este momento decíamos, el equipo de renegociación puede ser no los mejores, sin embargo con cierta experiencia se integran a este equipo, o fueron integrados más bien, ¿verdad?, a este equipo. La estrategia sí es clara, ¿verdad? Se utiliza esta coyuntura para ganar votos, es claro. Sin embargo, esto Que también no puede ser para determinará- perder votos, es decir, Puede no, ser. nadie dice que la Puede renegociación va a ser la mejor. Así es. 9324, ¿qué opinan del TLC en la industria de la tecnología? ¿Cómo se afecta la generación de tecnología nacional? Nos dice Alex Percont. ¿Cómo se afecta Pues la estamos hablando producción de- nacional de tecnología? ¿Creen que tenga impacto? Por desgracia, no, vamos a decirlo de esa manera. O sea, fuera de... Es que es lo que está ocurriendo en tantos otros sectores, que no se ve esa integración, complementación, no sé cómo llamarlo, de que realmente se vea, digamos, un estallido. Lo que ahora está ocurriendo, por ejemplo, con las berries, por decirte un ejemplo. Sí. Estoy Está brincando totalmente evidente, ese sector. claro. Pero sí, esa Es un reflejo, exactamente, automotriz, claro. berries, que esto no lo vemos. Bueno, Sí. y en Jalisco, en el Están asunto de marcados. industria creativa y tecnología y todo, podría tener sus beneficios. 9430, buen día. Decir que gracias al TLC estamos mejor que en los 70s u 80s. Dice muy poco, ya que éramos una economía bananera. A los estándares actuales, mientras los beneficios no lleguen a los bolsillos de la mayoría de la gente, el tratado solo seguirá beneficiando a unos cuantos. Que esta es una interpretación muy extendida sobre lo que ha significado el tratado, ¿no? Deja nada más precisar el término. No, es que me encantó. Éramos una economía cafetera y eventualmente petrolera. Sí, porque bananera tenemos poco, ¿no? Sí, Siempre, sí. digamos, la producción de bananas. Pero lo que destacaba México antes del petróleo, Sí. es curioso, era el café. Era el Sí, café. sí, un productor primario puro. Entonces, sí, no, estoy haciendo un poco de bulla aquí. Sí, éramos una Economía república- cafetera. Sí, ahora México en esa Sin década... echarle nada al café, porque le Sí, tenemos mucho era- respeto en esta era mesa. directo, 50 millones de habitantes en ese entonces, una economía cerrada, disponíamos más o menos de una vida tranquila, No, y el modelo, productiva, el modelo llegó al colapso. en los y además la 80s, importación está claro. la hacías en las fronteras sin pagar impuestos. Y ya venían Sí, las camisas, la ropa, etcétera. El asunto, Sergio, es si este modelo de total apertura desde los 80s para acá ha dado realmente beneficios o no. Te Eso es reiteraría lo de hace rato, lo del el país partido en dos. Al que sí y al que no. los dos Méxicos, ¿no? Los dos o los Méxicos. otras tres Sí. o cuatro, tal vez, Sí, ¿no? sí, los varios Méxicos. En términos de propiedad intelectual, ¿qué tendrá que negociar México en el Telecán? Les pregunta Diego Carrillo.
propiedad intelectual. Bueno, primero hay que respetarla acá y ya después Sí, pues sí. si la podemos incluir en el tratado más bien, ¿no? Porque ahí Canadá es fuertísimo en esa negociación, ¿no? Estados Unidos. Y toda la Canadá. cuestión cultural que Canadá le da. Exacto, tantísimo. Entonces también para conservar su identidad frente al gigante del sur. Una enorme prioridad, sí. Propiedad intelectual, Sí, no sé. no Luis somos Gonzalo. ciertamente un país que, por ejemplo, tenga amplias patentes, ¿verdad? O que haya registrado una alta cantidad de, por ejemplo, patentes, es nada más por mencionar un área de la propiedad intelectual. Sin embargo, no es como un mecanismo de negociación, o sea, no es muy difícil la propiedad intelectual comercializarla, o sea, ya está establecida y eso Claro. pertenece a cada país, a A cada cada país. desarrollador. Sin embargo, alguna cláusula de Aunque se han llegado a acuerdos, sobre todo, por ejemplo, en materia de licores, acuerdos Por ejemplo. con las marcas distintas de protección, tanto en Canadá, México, Estados Unidos. Entonces, creo que por ahí hay un camino. Javier Ramírez, buenos días. Me llegó esta noticia. ¿Es cierto que se fijaron en la eficacia y eficiencia de la PGR, Hacienda, SAT, Secretaría de Gobernación y toda la runfla de funcionarios para congelar las cuentas de Rafael Márquez, esposa, mamá y hermanas? ¿Cómo es que a Duarte y otras ratas similares no le han podido tocar un pelo? Bueno, a Duarte sí le congelaron sus cuentas en su momento. Lo que sucede es que ahorita, pues, tiene ¿Uno una de suspensión. cuántos? Sí. No, ojalá la eficacia que demostraron en el caso de Márquez lo muestren en otros, por supuesto. Aquí hubo un incentivo muy potente, que fue la runfla exterior que se llamó Tesoro de los Estados Unidos. Por Que desgracia, desobedecerlo está difícil, ¿no? 0634, saludos, un llamado a las autoridades del plantel SETI Colomos. No hay baños en varios edificios que cerraron por falta de agua. Es urgente. 9817, el presidente Donald Trump y el PG son similares, utilizan la demagogia. Estoy seguro de que terminará su periodo y no habrá tal muro. No hay que hacerle tanto caso a los locos. Ha perdido mucha credibilidad Trump porque se ha ido estrellando en cada uno de sus propuestas, ¿no? Sí, no, y lo veíamos. Entonces es un sí. país donde, Sí. donde las instituciones funcionan. Ujú. O sea, que un loco no puede decir lo que quiera, Sí. porque después tiene que enfrentar al Senado, a la Suprema Corte, se tiene que enfrentar a los estados, a las ciudades, y hay equilibrios, ¿no? Sí. En otros países, Porque el loco hace lo que quiere. Lo increíble, estás hablando de un presidente que tiene las dos cámaras del Congreso y ni aún así. Ni aún así puede. Ni ¿no? aún así. No sé, Sergio Cruz, también yo también extraño a los políticos que sí se preparaban. Bueno, Hugo, gracias Sí. por haber estado aquí No, con hombre, al nosotros. contrario, Enrique. Sergio, gracias por haber estado aquí A con ti, Enrique. nosotros. Luis Gonzalo, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos hasta mañana a las 9. Nos visita el ciudadano Augusto Chacón para hablar de distintos temas de Jalisco, como vamos. Y también está aquí la encargada del nuevo proyecto de calandrias del Ayuntamiento de Guadalajara que tanta polémica ha generado. Hasta mañana a las 9.